La cultura zapoteca es una de las civilizaciones precolombinas más antiguas e importantes, que tuvo su etapa de expansión en los periodos preclásico y clásico, entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. Se asentó en las tierras más altas del sur de Mesoamérica, en la zona de los actuales estados mexicanos del Valle de Oaxaca, Guerrero y Puebla. A diferencia de la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, no se conocen leyendas o datos que revelen su trayecto migratorio. Sin embargo, hay evidencias de que los zapotecas creían en su procedencia directa desde el cielo, por lo que se llamaban a sí mismos la gente de las nubes, apodo que hacía referencia además a su asentamiento en tierras a grandes alturas. El nombre zapoteco deriva de la lengua náhuatl zapotec, que significa gente del árbol zapote. Los zapotecas se establecieron en el Valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros al sur de la actual Ciudad de México. Su capital era el Monte Albán, ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde allí podían avistarse los valles centrales, un conjunto de 3 valles fluviales. La capital contaba con estructuras escalonadas en forma de pirámide, destinadas a edificios sagrados, tumbas y mercados. Los zapotecas desarrollaron varios asentamientos importantes que se dividieron en 3 grupos: del valle, de la sierra y del sur. Lograron dominar esas tierras a través de los estrechos vínculos comerciales con la civilización olmeca en la costa sur del Golfo, de la conquista militar y la captura de gobernantes rivales en otros pueblos cercanos. Alrededor del 900 después de Cristo, la ciudad zapoteca de Mítlac, en el Valle de Oaxaca, se convirtió en la más importante, entre otras cuestiones, por su arquitectura con edificios ornamentados y dispuestos alrededor de las plazas. Entre las características generales de la cultura zapoteca se destaca la influencia que recibieron por parte de los olmecas, la primera civilización mesoamericana. Por ejemplo, en el arte, con el uso de piedras preciosas, en la arquitectura, con la edificación en forma piramidal y en la religión, con la adoración a múltiples dioses. La organización social de los zapotecas fue de tipo jerárquica y más compleja en comparación a los olmecas. Sin embargo, en ambas civilizaciones, la región ocupaba un lugar central en el gobierno. Esta determinaba por la siguiente estructura piramidal: gobernantes, era el sector más poderoso, integrado por los sacerdotes con poderes divinos que gobernaban en las diferentes ciudades. Élite, era el sector integrado por los altos guerreros, caciques y funcionarios del gobierno. Comerciantes, era el sector que debido a sus actividades comerciales contaba con cierto prestigio que lo diferenciaba de la mayoría de la población. Artesanos, era el sector mayoritario, integrado por agricultores, tejedores y alfareros, entre otros. Y finalmente están los esclavos, que era el sector más castigado, integrado por prisioneros de guerra o arrestados por delitos. Se los usaba como obreros o para ser sacrificados como ofrenda a los dioses. La cultura zapoteca se caracterizó por sus grandes guerreros, ya que todo hombre de los sectores comerciantes, artesanos y esclavos estaba obligado a ir a la guerra. Durante la conquista española, la sociedad piramidal de los zapotecas se redujo de manera considerable a campesinos que pagaban tributos. En la actualidad, predominan algunos habitantes zapotecos en zonas rurales de México, con una cultura moderna y compleja que unifica características mexicanas, coloniales, españolas y prehispánicas. En la actualidad, por ahora, claro está, el zapoteco más famoso es Benito Juárez, nacido en la aldea de la Sierra de Guelatao. La economía zapoteca se basó en el cultivo de maíz, frijoles, calabaza, café, trigo y caña de azúcar, y en la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Se caracterizaron por las prácticas innovadoras para aumentar la eficiencia de la agricultura. Cabe destacar que, al igual que otras culturas mesoamericanas, los zapotecas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Sin embargo, sus prácticas religiosas se destacaban por rendir culto a un dios principal, Zipec Totec, deidad relacionada con la agricultura,
la enfermedad y la primavera. La religión zapoteca adoraba a sus antepasados y creía en la existencia de un paraíso bajo tierra, donde descansaban los restos de los antecesores. Entre las costumbres y tradiciones de la cultura zapoteca se destacan el Día de los Muertos, que era una celebración que formaba parte del calendario religioso de los zapotecas y consistía en realizar ofrenda a los dioses. También entre ellos se encuentra la danza de la pluma, que era un baile tradicional que formaba parte de la guelaguetza. La cultura zapoteca practicaba una macrolengua, es decir, un idioma conformado por varios dialectos diferentes que no resultaban comprensibles entre sí. Esto se debió a las estrechas relaciones comerciales que mantenía con algunos pueblos cercanos, como los olmecas, los teotihuacanos y mayas. Entre los aportes de la cultura zapoteca están el maíz como producto principal, el sistema de riego avanzado, la creación de un sistema de escritura propio, la creación de un candelario y la creación de un sistema numérico.